Buenos días, buenos días, ingeniero. Este es el video para la demostración del examen. Para empezar, primero vayamos con los conceptos ¿qué más se va a ver, qué más se vio durante toda la unidad? Que básicamente son el networking. ¿Qué es el networking? Básicamente es las múltiples conexiones que tiene las redes. Y básicamente estas se caracterizan ya que las redes en sí no son un dispositivo central, sino que están esparcidas por todo el mundo, siendo desde SOHO, que significa sus siglas de Small Office o Home Office, hasta la que más conocida, que es la Internet. También tenemos el concepto de host, que básicamente son los dispositivos que piden la información o la reciben. También tenemos el concepto de ancho de banda, que son básicamente la capacidad de un medio de transportar datos. ¿Qué significa esto? Es la cantidad de bits que puede transformar un medio de conexión, como los cables y todo eso. Y se miden en bits, teniendo las medidas de kilobits, megabits y gigabits. Ahora, ¿qué son los dispositivos finales? Como se mencionó recientemente, son los que reciben y piden información. ¿Qué ejemplos tenemos de esto? Son las computadoras, impresoras, servidores, cualquier dispositivo que maneje información, básicamente. Ahora, ¿de quiénes reciben la información? Aquí es donde entran los dispositivos intermedios, que básicamente son los que distribuyen la información. En este caso tenemos a los routers, que básicamente toman decisiones hacia dónde van los paquetes de información dependiendo de los protocolos que implementen. En este caso tenemos el ejemplo del protocolo IP. También tenemos los switches, que estos son los encargados de conectar los dispositivos a las redes, siendo este del que hace que las redes pequeñas como los ojos puedan interactuar con redes enormes como la Internet. Ahora, los puntos de acceso, que básicamente son los que proveen de conexión inalámbrica a los dispositivos finales. Ahora, ¿cómo es que se comunican estos? Aquí es donde tenemos los distintos medios de conexión, teniendo hilos metálicos, que son el más conocido, el cobre. Aquí es cuando la información se codifica en electricidad, es decir, voltaje. Ahora la fibra eléctrica. Básicamente aquí puede haber de vidrio o de plástico, codificando sus datos en pulsos de luz. Esta es la más óptima para cubrir grandes distancias, siendo usada en conexiones entre continentes. Ahora la inalámbrica básicamente utiliza frecuencias como ondas electromagnéticas, siendo un ejemplo como si fuera una radio. Ahora, ¿bajo qué criterios toman esto? Básicamente toman la distancia, el entorno, la velocidad requerida y el costo de instalación. Básicamente, esto depende, el medio de conexión utilizado va a depender mucho de las necesidades de donde se esté usando. Por eso no es que hay un tipo de medio que reine sobre todo. Ahora, en la diapositiva número 6. Perdón. Ahora tenemos la clasificación de estas redes mediante la escala. Tenemos la PAN, que es Personal Area Networking, que es básicamente las que se usa entre nosotros, básicamente, teniendo de ejemplo a los Bluetooth. Ahora, Local Area Networking es la que cubre hasta edificios, redes universitarias y todo eso. Ahora, Metropolitana, que son las que cubren ciudades, y las de continente, que son WAN, es la de que cubre casi hasta globalmente. Ahora siguiendo con la siguiente diapositiva, que es la número 7, ahora es ¿cómo es que se comunican? ¿Todos tienen su propio lenguaje? Pues no, aquí en la diapositiva número 7 es donde se menciona los estándares. ¿Qué son los estándares? Básicamente son las reglas bajo las cuales se van a regir para comunicarse, teniendo entidades reguladoras, por así decirlo, a la IETF, la IEEE y la Alianza del Wi-Fi, que básicamente son los que ponen los estándares por ejemplo, a los protocolos TCP, IP, HTTP, Ethernet, ARP, DHCP, que básicamente son
servidores que nos asignan para el protocolo IP, DNS, que son los dominios de los dominios que hacen que no se tenga que escribir la IP estrictamente, sino el nombre de dominio, por ejemplo, www.universidad, y el SSH que hace que permite que nos comuniquemos de forma remota. Ahora, los modelos de referencia, que son, básicamente son modelos que se implementan para distribuir la arquitectura de una red. Por ejemplo, tenemos el modelo de referencia OSI que divide toda esta comunicación en 7 capas: la física, enlace, red, transporte, sesión, presentación y aplicación. Cabe aclarar que que este modelo es más uso para las academias, básicamente para enseñar, ya que en la práctica ya se utiliza el modelo TCP/IP. ¿Qué hacen? En la física básicamente es donde están los datos en bruto, básicamente los bits, y dependiendo del medio de conexión ya se sabe que es pulsos de luz, eléctricos o ondas. El enlace es cuando se va empaquetando entre tramas y direcciones MAC. Después sube a la red con el direccionamiento IP, que para comunicarse con otros toma la IP de origen y la IP del destino. El transporte aquí se va asegurando que la información se comunique, siendo en caso de que no, se reenvíe otra vez. La sesión, que es básicamente es de que un usuario pueda comunicarse de forma constante con un servidor web. La presentación, que básicamente es la representación de datos de cómo se van a presentar, y la aplicación, que es la interacción de los datos en sí. Aquí está el modelo que prácticamente se aplica, ya que, como se dijo, este es más para ámbitos académicos y aprender. Ahora el modelo TCP básicamente hace lo mismo, pero con varias diferencias. Por ejemplo, la capa de aplicación agrupa las 3 últimas capas del modelo OSI, que sería aplicación, presentación y sesión, demostrando así que se puede ser mucho más eficiente. Y también la capa de acceso a la red, uniendo la física y el enlace. Ahora, ¿qué diferencias, aparte de las que ya se menciona? Básicamente es de que se aplica esta mucho más y es mucho más eficiente. Ahora, ¿cómo es que se van encapsulando estos datos? Básicamente tenemos desde abajo para arriba la capa física, que son los bits o los pulsos eléctricos y todo eso. Al subir a la siguiente capa, se van empaquetando, por así decirlo, y poniendo su propia etiqueta a cada capa, teniendo la trama, que es un capa de enlace, el paquete, que es donde entra el protocolo IP, la capa de transporte, transformando ya esto en segmento, teniendo los protocolos TCP, UDP, y por último los datos generados, que estos son los que se generan en la aplicación. Ahora, ¿cómo es que se aplicaron estos conocimientos de forma práctica? Básicamente con el uso del Cisco Packet Tracer, que básicamente ayuda a perdón, simular las conexiones que tenemos. Por ejemplo, este, la, la computadora, que serían, junto con la impresora, que serían los dispositivos finales, se conectan con por ejemplo, este es un eh, panel. Ahora estos de acá son los que se ponen en el rack, siendo estos los dispositivos intermedios, que básicamente comunican con las redes superiores. Ahora, en sí, desde mi experiencia, este está un poco complicado de simular, porque aparte de que no es la primera vez que utilizo, no es que maneje muy bien los componentes que están aquí, básicamente reconociéndolos. Por ello también he estado cursando este curso de básicamente explorar
con el Cisco Packet Tracer, haciendo estas conexiones, como ya se puede ver. Por ejemplo, estas conexiones ya están. Como se puede ver aquí, estas conexiones ya están, haciendo de que la computadora está conectada al jack 1 y, y el punch down 1 se va a conectar acá al rack. Por eso también es que ya no aparece el, el 13, 14, 15, 16, porque como hay cuatro cables se los conecto. También otro curso que estaba siguiendo para poder manejar todo esto es el de inicios de introducción, básicamente donde explican conceptos y todo eso, pues para así poder manejar de forma correcta el, el simulador. Por ejemplo, aquí tenemos videos que nos explican el tipo de archivo que manejan, por ejemplo, el PKZ, el PKSZ y el PKT. Tenemos varios videos. Otro de los cursos que se siguió, en donde básicamente se explican conceptos, es el de conceptos básicos de networking, que ya se lo realizó. Y para enseñar, mm, y para enseñar, continuando, disculpará. Este es el otro curso que se siguió, que básicamente nos explica desde los conceptos básicos de networking, como por ejemplo lo de tipos de red, la transmisión de datos y el ancho de banda, que son los que se mencionó en la primera diapositiva. También tenemos los componentes, tipos de conexiones, tenemos los módulos. Por ejemplo, tenemos varios módulos en que cada uno se explica varios conceptos, teniendo redes inalámbricas también, cómo crear una red doméstica. También integran algo de lo que del manejo de Cisco Packet Tracer. Por eso también estaba siguiendo los otros dos cursos. También esto de cómo construir redes pequeñas con el Cisco Packet Tracer, los principios de comunicación, qué entidades maneja básicamente los estándares de los protocolos, como se dijo, del IP, la Wi-Fi Alianza, la IEEE. Por ejemplo, ve, aquí tenemos los estándares de comunicación, un video. Aquí están las distintas entidades, como dije recientemente. También tenemos las capas de acceso, mencionando la encapsulación. Tenemos un tipo de analogía que básicamente se refiere a cómo se aplicaría la encapsulación hacia nuestro mundo para que se pueda entender de mucha mejor manera. La red, aquí es como se construye el flujo para enviar un paquete a otro dispositivo. Básicamente, como dije, está la dirección IP del destino, la dirección IP de origen, y así se va continuando también con otros temas. Aquí tenemos las IPs, la versión 4 y versión 6. Que básicamente se podría decir de que la IP versión 4 ya se está acabando, por ello se implementó la versión 6, siendo la versión 4 una longitud de 32 bits y la de versión 6 de 128 bits. También dos reglas para pues no escribir 128 bits en la versión 6, la de la de que en los octetos de que solo estén ceros se reemplace por dos puntos y la eliminación de ceros iniciales a la izquierda. También los protocolos de internet, el, el rutamiento entre redes. Aquí están los protocolos que se le mencionó en los modelos de referencia y así.
Así que se resumiría los aprendizajes de esta semana. Aquí está la cámara para evidenciar que yo hice el video y eso sería todo. Muchas gracias.